Nos metemos en el terreno de nuestra salud mental y miren, hoy creo que vamos a hablar de una cosa que es muy importante porque normalmente les damos unas pautas, ¿no? Unas directrices, nos movemos en un entorno en el que realmente no todo está escrito, o al menos no está escrito de la misma manera para cada persona. Porque es cierto que, por ponerles un ejemplo, el estrés sabemos que es malo. Sabemos que el estrés puede incluso llegar a enfermar y acabar con la vida de una persona. Pero no toda la gente lo percibe igual. Entonces, la gente que sabe cómo puede digerir su estrés o que lo enfoca de una manera positiva, no le resulta tan perjudicial. Pues en esta línea vamos a ir y lo hacemos en un nuevo episodio de Senda Mental. Ya saben que gracias a la Asociación AMAS y a los centros Senda, para hablar de estas cosas contamos con nuestra psicóloga especializada en psicología infanto-juvenil, Pilar Martín Peñasco. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Emilio. Pues nada, encantada de acompañaros una vez más. Bueno, vamos a hablar de esto que estaba yo intentando retratar y que creo que usted llama autoconocimiento. Sí, la verdad es que es un tema que me parece muy interesante porque creo que no nos paramos a pensar en realmente cómo somos, ¿no? Entonces, el autoconocimiento y la gestión emocional van unidas, van de la mano, y me parecen muy importantes para poder afrontar nuestro día a día con éxito y tener una buena salud mental. Y sí que me gustaría poder hablar un poquito de ello. De esto cada vez se va sabiendo más, además en estos momentos en los que empezamos a meternos dentro de la física cuántica y se ve que incluso la voluntad de las personas puede condicionar las leyes de la física, yo creo que el autoconocimiento puede condicionar también nuestra propia salud, ¿no? Esto entra dentro de eso que se llama proyección mental de los deseos o de la vida propia. Cuando uno se conoce bien, sabe dónde están sus límites, incluso es capaz de moverlos o de alterarlos. Efectivamente, el autoconocimiento en sí, ¿de qué es, no? Pues es la capacidad que nosotros tenemos de identificar y comprender nuestras propias emociones, ¿no? Nuestros pensamientos. Y en base a eso, también nuestro comportamiento. Fíjate si es importante, ¿vale? Entonces, esto nos sirve para identificar cuáles son nuestros valores, nuestra fortaleza, nuestras áreas de mejora, que creo que es fundamental que nos conozcamos bien, ¿no? Porque para tomar una buena decisión o para construir una relación sana, para gestionar nuestras propias emociones en el día a día, en el tú a tú, pues necesitamos saber realmente cómo somos, y creo que no nos paramos a ello. El autoconocimiento yo veo que está muy ligado también a la autoaceptación y sobre todo Uh-huh. a la correcta valoración. Quiero decir, la persona que tiene una baja autoestima o que tiene complejos, muchas veces es porque o no se conoce debidamente o la imagen que tiene de sí mismo está un poquito distorsionada. Sí, vamos a ver, la autoestima sí está relacionada también con el autoconocimiento, ¿no? Al final es la percepción que tenemos cada uno de nosotros mismos, el valor que cada uno nos damos a nosotros mismos en cuanto a personalidad y en cuanto a habilidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que tienen dificultades para gestionar este tipo de emociones, pero realmente dentro de esas muchas personas nos paramos, por ejemplo, tú o yo o cualquiera que nos esté escuchando, nos paramos realmente a pensar cómo somos, porque a mí me pasa muchas veces en consulta que cuando hago esta pregunta, un porcentaje alto no me saben contestar. O me contestan una palabra y ya. Es decir, ¿qué me indica esto? Pues que a lo mejor, mmm, lo primero, yo creo que hay varios factores. Lo primero, yo creo que no nos han enseñado a reconocer y a expresar nuestras emociones de manera adecuada desde pequeños, ¿no? Es cosa de educación, pienso, ¿no? Mm. Mm, sí que hay ciertas normas morales, que yo creo que incluso algunas y sociales, ¿no? Que incluso algunas nos llevan a reprimir o ignorar lo que sentimos, ¿no? El no llores, no llores, Sí. no, o sea, realmente ya venimos por un proceso educacional social que nos reprime ciertas emociones, un proceso educativo, ¿no? Que tampoco implica, ahora cada vez más, también tengo que decirlo, yo lo veo en los coles, se trabajan más las emociones, pero realmente esto viene siendo algo pues casi que nuevo, ¿no? Entonces, eso junto con la sociedad tan acelerada en la que vivimos, que no siempre nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre nuestras emociones y entender nuestro origen. Muchas veces pues las sentimos y pasamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que pararse a pensar, hacer ejercicios de autoconocimiento, de introspección, que llamamos en psicología, y pararnos un poquito a pensar cómo somos, cuáles son nuestras mayores fortalezas, nuestros defectos, y luego también hacer lo que llamamos en psicología reestructuración cognitiva, ¿no? Es decir,
cambiar la manera en la que interpretamos las situaciones para reducir la carga emocional negativa. Me parece muy importante para poder sentirnos bien con nosotros mismos. Me parece fundamental, entre otras cosas porque si no te conoces no sabes muy bien cómo afrontar las cosas que te va a ir poniendo delante la vida. Y luego porque Ujú. efectivamente estamos trabajando más en el tema de los sentimientos, pero lo seguimos haciendo con una premisa que a mí personalmente me parece muy equivocada, que es esto de evitar las frustraciones a nuestros jóvenes sobre todo. Y no se trata de evitar las frustraciones, se trata de valorar si lo que te ha ocurrido merece que te frustres o tienes otras alternativas, ¿no? Y parece que cuando alguien Claro, expresa sus sentimientos, lo primero que se le dice es un no. No debes sentirte así, no claro. tienes por qué llorar, no tienes por... O sea, Y eso es erróneo claro, totalmente, hemos pasado lo ¿no? anterior, claro, porque en mi generación, y yo soy mayor, en mi generación a los hombres solo se les permitía un sentimiento, expresar un sentimiento, que era la ira. O sea, el hombre no podía Sí, llorar, los el hombre hombres no... no lloran, Claro, todo este efectivamente. tipo. Sí. No podíamos ser emotivos. Ahora sí se está trabajando en que hay que expresar las emociones, pero cuando una emoción es negativa, no, no, no tienes que sentirte así. No, es que estoy triste porque no. No tienes que sentirte así. No, pues sí, tienes que sentirte así. Tienes que sacarlo fuera y luego analizar qué es lo que te ha hecho sentir así para cambiarlo. Efectivamente, tal cual, lo has definido estupendamente. Nosotros tenemos que sentir todas nuestras emociones. Anclo también a un programa que hablamos de emociones, que en el cual recuerdo que ya mencionamos que todas las emociones son positivas, o sea, las emociones son necesarias, son adaptativas, todas, la ansiedad, el miedo, el asco, aquellas que nos causan también sensaciones físicas desagradables, son necesarias. Es decir, cuando yo me siento mal, no tengo por qué sentirme mal, ¿vale? Valga la redundancia. Tengo que pensar que si me siento Mm. frustrado o me siento rabioso, tiene que tener un origen que tengo que sentirlo así, igual que cuando estoy contento, pues me siento alegría o siento ilusión o siento orgullo, Claro, una de las tantas emociones que podemos sentir. Entonces, eso hay no, que aceptarlo no tienes que y ver culpabilizarte. el pensamiento. Claro, no tienes que No, culpabilizarte claro, ni tienes no, que apartarlo, ¿no? no, Que es curioso, no. cuando alguien se siente feliz por algo, por un logro, por algo que ha salido bien, porque esa mañana se ha levantado feliz y punto, lo puede manifestar abiertamente que no pasa nada. Pero si un día alguien Ujú. se levanta enfadado, de mal humor, irritable, molesto, es mejor que no lo manifieste. Eso que se lo guarde para él. Y a lo mejor sería Claro, igualmente sano el poder manifestar, pues mira, pues hoy me he levantado así, sí, sí. analicemos por qué. Claro, sí hay varias herramientas que se pueden utilizar para la gestión emocional, ¿no? Son lo que llamamos estrategias afectivas y efectivas, fíjate. Pues la autoobservación, identificar cómo nos sentimos en los distintos momentos del día, pues qué desencadena esas emociones. Es importante que nos paremos a ello. Luego hay, pues, digamos, otras herramientas, porque también nos ayudan la meditación, la respiración consciente para regular nuestras respuestas emocionales, pero sobre todo, el aspecto que más importancia creo que tiene y el aspecto clave es la reestructuración cognitiva, que es lo que he dicho antes, cambiar la manera en la que interpretamos las situaciones, pensar qué ha pasado, por qué estoy así, poner el pensamiento sobre la mesa, ¿es real? ¿Qué alternativas tengo de solución? ¿No? Entonces, trabajar esos pensamientos, porque al final, yo esto también siempre lo comento, ¿no? Y si a un paciente mío está escuchando, lo recordará, que yo siempre digo, las circunstancias que vienen en la vida, las situaciones, no las vamos a poder controlar ni cambiar. Lo que sí vamos a poder controlar y cambiar es nuestra actitud de cómo afrontamos esas situaciones. Entonces, para eso es importante tener en cuenta cómo soy, qué emociones me ha desencadenado esa situación, ¿no? Para poder afrontar de manera saludable y que cuide mi salud mental, pues diversos tipos de situaciones que nos encontramos en la vida, tanto agradables como desagradables. Hay pilares donde entramos en una cuestión que es bastante complicada para la gente, porque de la misma manera que cuando hacemos una actividad, ya sea laboral, sea de ocio, nos acostumbramos siempre a hacerla de una manera, de un modo, ¿no? Tenemos una rutina, por ejemplo, cuando nos levantamos, pues Ujú, yo sí, me claro. levanto y me visto antes de desayunar, o desayuno primero y me visto después. Estas rutinas nos hacen que todo sea automático. Las rutinas con las emociones o con las situaciones también se convierten en una cosa automática. Y quizá para romper eso, lo que tenemos que hacer es abrir la puerta a otras cosas, ¿no? A mí me gusta cuando me encuentro con una situación, no tomar el camino más fácil, sino parar un segundo y decir, bueno, No, claro. ¿desde qué puntos de vista puedo verlo o cómo puedo interpretar esto?
Cuando abres el abanico, Exactamente. eres capaz de a lo mejor incluso coger, bueno, pues de entre todas las posibilidades que hay, me voy a quedar con esta que me hace sufrir menos. Sí, o sea, simplemente hay que pararse y cuando tengamos algún tipo de situación pues que nos pueda causar malestar o alguna problemática o alguna circunstancia sobrevenida que no esperemos, no sé, pues lo primero, es fundamental tener asertividad, ¿no? Una comunicación asertiva, aceptar nuestras emociones. ¿Qué es una comunicación asertiva? Pues expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades con claridad, pero sin agresividad, es decir, respetando. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y luego comprender, a través de la empatía también, las necesidades del otro, comprender sus emociones, porque la gestión emocional no solo se trata de comprender nuestras emociones, sino se trata de comprender las emociones de los demás, ponerse en el lugar del otro y practicar el autocuidado, conocernos a nosotros mismos para poder relacionarnos pues mucho mejor con los demás. Es sencillo, es complicado, ¿vale? Porque así suena muy sencillo, pero si lo trabajamos un poquito a diario, vamos a estar mucho mejor y vamos a entender mucho mejor a nosotros mismos y a los demás. Bueno, pues una tarea, para empezar, traten de hacerlo ustedes en su vida. Cuando lleguen ante a una situación, lo primero analícense, observen qué les hace sentir y por qué. Si es algo que les hace sentir mal y que además tienen identificado el objetivo y que pueden cambiar, cámbienlo. Si necesitan interactuar con otra persona, háganlo desde la comprensión y desde la empatía, con esa asertividad que nos están contando. Y si tienen problemas para hacer estos cambios en su vida y les llevan a pasarlo mal, a tener sentimientos negativos que además les hacen sentir mal, que les hacen sentir culpables, que prefieren apartar para no enfrentarse a ellos, pues necesitan ayuda. Y esa ayuda la van a encontrar sin duda en los centros Senda con especialistas, pues como nuestra psicóloga especializada en psicología infanto-juvenil, Pilar Martín Peñasco. Pilar, muchísimas gracias. No sé si quiere apuntar algo más antes de terminar. Nada, pues bueno, darte las gracias siempre y bueno, pues simplemente lo que les diría a los oyentes es que se dediquen tiempo a escucharse a ellos mismos, ¿no? Sin miedo a explorar lo que sienten, lo que piensan y bueno, lo que tú has dicho pues es fundamental, ¿no? Que busquen apoyo en el caso de que sea necesario porque muchas veces necesitamos como un extra, ¿no? Un refuerzo y que nos ayude a entender ciertas cosas y eso no va a marcar ninguna diferencia respecto a los demás, que también hay que dejarlo claro. Al revés, la marcaría para bien. Así que bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad y nos vemos en el siguiente espacio. Pues muchísimas gracias, Pilar, y efectivamente continuaremos en esta senda mental.